Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escucha o no me escucha? Se escucha. Bien. Todavía no han pasado clase con un ingeniero, ¿cierto? No le has escrito nada en el UAGRM virtual. No, Ya. Bien. Hasta que aparezca el ingeniero, si quieren, yo les voy a dar la parte teórica y un poco de ejercicio para que vayan entendiendo la materia. Ese Classroom que yo le mandé, voy a compartirlo para que ustedes también, si no han ingresado, pueden ingresar en esta parte de acá. Van a ver donde le dice que le mandé un enlace al grupo que dice FI 100, BI, Grupo PP, MT, MZ. Son los grupos que yo he dado auxiliatura de pizarra. Pero acá está todo el contenido de la materia, ¿no? Este es el código para aquellos que no han ingresado, pueden anotarlo. Pero en la parte del laboratorio voy a crear otro Classroom porque le voy a tomar práctico y demás. Quería pasar laboratorio presencial, pero todavía no hay instructiva de pasarlo, ¿no? Voy a averiguar esta semana si se puede o en grupo reducido. ¿Está bien? En esta parte, cuando ingresen a este Classroom, van a ver lo que dice trabajo en clase y van a ir donde está donde dice PCA. Desde la clase 1 hasta la clase 10 es todo el avance de la materia de física 1. Lo pueden ir mirando si ustedes desean. Y aquí son ejercicios que yo resolvía en las ayudantías. Y un examen simulacro que también le puedo tomar, yo lo voy a evaluar para ver cómo va su conocimiento. Y hay ejercicios de magnitud de física, vectores, centro de gravedad, estática, cinemática, dinámica, trabajo, potencia y energía. Todo es el contenido de física 1, que lo vamos a ver conmigo, ¿no? Yo lo voy a ir explicando un poco a poco cada domingo. Aquí voy a crear una carpeta más, que es lo que vamos a avanzar y lo voy a ir subiendo, adicional. Un tema más. Vamos a poner clase semestre 2 2021. Vamos a poner. En este de acá voy a subir la clase que vamos a pasar hoy día y lo voy a ir indicando de lo más básico, que sepa interpretar toda la parte básica. Pero antes de empezar, quisiera conocerlos, si pueden por favor prender su cámara. No tengan pena, pueden prender tranquilamente su cámara. Bueno, voy a comenzar a compartir. Bien, voy a comenzar con la parte práctica, con la parte teórica y entrando a la parte de ejercicio. Mientras vaya avanzando, voy a ir haciendo también ejercicio. Voy a ocultar.
Y vamos a utilizar esta herramienta virtual, que es una pizarra virtual, que yo lo ocupo mucho, ¿no? Todo lo que ustedes vieron en el CUP es lo mismo de física 1, el mismo avance, solamente que un poco más complejo en la parte del examen, ¿no? Ya entra un poco más pesado. Bien, es un pequeño formulario que yo lo he hecho, igual se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan, pero también he hecho la parte de la introducción a la materia. Ahorita vamos a avanzar desde la primera clase. Bien, ahora sí. Con esto es lo que vamos a partir. Voy a comenzar a grabar. Me dicen si le aparece un botoncito, un puntito rojo que está grabando. Recording in progress. Sí, está grabando. Bien. Primero, lo que debemos saber siempre es el concepto general de la física. ¿Qué es la física para nosotros? Es una rama de la ciencia de tipo experimental que observa, estudia y gobierna mediante leyes los fenómenos físicos. Cuando hablamos de esta parte de la física, nosotros estamos hablando de lo que es los fenómenos naturales que se dan y que están sujetos a estudio. Podemos observar, por ejemplo, la caída de un árbol, donde tomamos muchos elementos o leyes para que se den ese tipo de circunstancias. Y eso se encarga de estudiar la física. Estudia todos los fenómenos físicos o naturales. ¿Qué son los fenómenos? Es el cambio o modificación que sufre un cuerpo en la naturaleza bajo la influencia de diversas formas de energía. Existen muchos fenómenos. En la oportunidad nos ocuparemos de 4 fenómenos. Hablamos de esta parte de la física cuando sufre un cuerpo modificaciones naturales. Un ejemplo de una modificación natural es el agua. Si ustedes agarran el agua y lo ponen dentro de una nevera o su heladera, en el congelador, esa agua se va a volver hielo. Pero si este hielo lo vuelven a sacar al ambiente, se va a volver de nuevo agua. Si ustedes agarran esa agua y lo ponen en una hornalla, va a llegar un punto que va a comenzar a tocar el punto de ebullición y a generarse burbujas por debajo de la misma olla, ¿no? Y va a comenzar a salir burbujitas cuando alcance el punto de ebullición del agua y comienza a hervir.
y se transforma de su fase líquida a una fase de vapor. Y aquí viene la pregunta. Quiero hacer una pregunta y ustedes quieren también que me respondan. Dentro de ese fenómeno que hemos dicho, las transformaciones, porque es una trayectoria, un proceso, el del agua y sus transformaciones, ¿será que tiene una alteración química al realizar ese proceso? ¿O no? ¿Qué dice? Para entenderle mejor, entran los fenómenos que vamos a estudiar, que son los fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos biológicos y fenómenos físico-químicos. Que lo más importante son estos tres primeros. Cuando hablamos de un fenómeno físico, es el cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima. Se caracteriza por ser reversible. Bien. Cada elemento o cada cuerpo está compuesta por átomos y partículas. Pero cuando sufre varias transformaciones o procesos, su estructura química sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? Que este líquido puede pasar a un estado sólido, un estado de solidificación. Ese sólido puede pasar a un estado gaseoso, que sería un proceso de sublimación. Y ese estado gaseoso puede volver otra vez al estado líquido, ya sea a través de la condensación o licuación. ¿Qué quiere decir? Que este proceso es reversible. ¿Por qué? Porque no sufre una pérdida de su materia y de su estructura íntima química, no sufre ninguna alteración. Sigue siendo H2O acá, sigue siendo H2O acá, y sigue siendo H2O acá en forma de vapor. Y para cada tipo de proceso del paso de líquido a sólido se le llama solidificación, del paso del estado sólido al estado líquido, fusión, del paso del estado sólido al estado gaseoso, sublimación, del estado gaseoso al estado sólido, cristalización o sublimación inversa, del estado gaseoso al estado líquido, condensación o licuación, y del estado líquido al estado gaseoso se le llama vaporización o ebullición. Y aquí podemos ver lo mismo, ¿no? Del agua. Su estructura interna, como va a estar en estado sólido, cuando pasa al estado líquido, cómo se van a comportar los átomos que están dentro de ahí, y en el estado gaseoso. Pero sigue siendo el mismo agua, H2O. A eso se le llama un proceso reversible, que puede sufrir varias transformaciones, pero vuelve a su estado inicial. A eso es lo que estudiamos nosotros los fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno químico? Es el cambio que sufre la materia al experimentar una alteración en su estructura química. Se caracteriza por ser irreversible, es decir, que el cuerpo no vuelve jamás a lo que inicialmente era. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un proceso químico, hablamos de un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir un proceso irreversible? Que al sufrir una transformación, ya no vuelve a ser lo mismo que era antes. A eso se le llama proceso irreversible, también conocido como proceso real. Pero en este caso, este proceso irreversible es porque ya sufre una alteración química, ya sea por una combustión, ya sea por oxidación, o por X razón y motivo. En este caso, vemos un ejemplo, unos clavos, que ustedes si lo dejan en el ambiente se van a oxidar, y al oxidarse, este material
ya no va a volver a ser lo mismo porque va a perder su materia. Y esto va a llegar otra vez a descomponerse en la tierra. Otro ejemplo, una leña, cual va a tener un proceso de combustión por el fuego y se va a arder. Y esto se va a convertir en ceniza. ¿Será que esta madera, esa ceniza la pueden volver a madera de vuelta? ¿Sí o no? No. No, porque ya sufrió una combustión y al haber una combustión es un proceso químico irreversible, ya no vuelve a su estado inicial. Ahí entra lo que es el fenómeno químico. Otro ejemplo, periódicos quemados, lo mismo se vuelve ceniza, ya en esa ceniza ya no lo puedo volver en periódico. No tiene un proceso reversible. Y los fenómenos biológicos son cualquier tipo de cambio o alteración de la vida de los ecosistemas. La defensa biológica, sistemas tróficos, ecológicos. Esto quiere decir, un fenómeno biológico es aquel que debe venir, que involucra a la relación del ser vivo menos de un ser vivo. ¿Qué quiere decir? Puede ser ya sea plantas, ya sea un ser humano o ya sea animales. Es el proceso biológico que sufre de crecimiento de la persona, animal o planta. Esto es lo que vemos los fenómenos biológicos. Un proceso de fenómeno biológico puede ser el tiempo cuando transcurre de una persona en el crecimiento que va a tener. Lo otro es la plantación de una semilla, el desarrollo de una planta. Ese es un fenómeno biológico. O también el crecimiento de un animal. Dentro de esto entra lo que son los fenómenos biológicos. Todo lo que se trata de los seres vivos. Y los fenómenos físico-químicos, es todo fenómeno que tiene alguna característica del fenómeno físico y otras del fenómeno químico. ¿Qué quiere decir? Se puede sufrir transformaciones químicas, pero puedo volverlo a su estado inicial ya también con otra composición química. ¿Qué quiere decir? A través de reacciones y demás cosas. Hasta acá se entendió la parte de la física y los fenómenos físico, químico y biológico. ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bien, una vez ya visto lo que es la física, que son los estudios de los fenómenos, hay partes de la física. Vamos a ver la física mecánica, la física en función del calor, la acústica, la electricidad, la óptica y el magnetismo, y la física moderna. ¿Qué se encarga de la física mecánica? Estudia los fenómenos relacionados con los movimientos de los cuerpos, así como las fuerzas que actúan en ellos. Y se dividen en la mecánica de los sólidos rígidos, que es la parte que ustedes van a ver en física 1. Cinemática, que es parte de la física mecánica que estudia los cuerpos en movimiento, sin ver las causas que producen dicho movimiento. La estática es parte de la física mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio, ya sea con velocidad constante o sin movimiento. Dinámica es parte de la física mecánica que estudia los cuerpos en movimiento, viendo las causas que producen dicho movimiento. Y la mecánica de los sólidos deformables, como ser la mecánica de los fluidos. Cuando hablamos de la mecánica de los fluidos, hay dos tipos de fluidos que vamos a trabajar: líquidos y sólidos. En este caso sería líquidos y gaseosos. Aquí llamamos nosotros fluido a todo elemento que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, ustedes agarran el agua,
lo vierte en un vaso, esa agua va a adquirir la forma del vaso. El gas, si ustedes lo echan en un galón o en un tanque, va a ocupar todo el volumen del tanque. Entonces va a ocupar todo el volumen de ese sólido. A eso se le llama fluido. Varían de acuerdo a lo que es la temperatura, ¿sí? Cada fluido tiene sus variaciones, ya sea líquido o ya sea gaseoso. Y lo que va a implementar mucho va a ser lo que es la eficiencia a través del calor. ¿Cómo influye su viscosidad? Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es la viscosidad de un fluido? ¿Definición? ¿O qué entienden por viscosidad? Sin pena, no pasa nada si se equivocan. Lo importante es que razonen. Cuando hablamos de la viscosidad de un fluido, estamos hablando de la resistencia que tiene el fluido por el contacto entre el fluido y la superficie. Ya esto con la temperatura puede ser que aumente o disminuya al fluir su viscosidad. Y eso entra a lo que es el calor. Pero este calor que vemos acá, que también es parte de la física, mucho depende de la temperatura. Para que haya calor tiene que haber una variación de temperatura, un intercambio. Por ejemplo, si ustedes ven que la temperatura del ambiente, cuando ustedes agarran y llega a la temperatura a 40 grados centígrados, ¿qué sienten ustedes? Calor. Calor. ¿Y es debido a qué? Al incremento de temperatura. Al incrementar la temperatura, incrementa el calor, que es la variación que va a tener. El cuerpo que lo recibe ese intercambio, porque depende también de la masa. Por ejemplo, cuando vemos calor, lo que me indica es frío o caliente, la sensibilidad. Entonces, lo que estamos viendo, este factor de acá del calor, depende mucho de la temperatura. También existe lo que es la acústica. Cuando hablamos de la acústica, hablamos de las cuerdas y hablamos de la parte del fenómeno referente al sonido, que son las ondas sonoras. Por ejemplo, cuando tocan la guitarra, ustedes van a ver que el movimiento de las cuerdas provoca un sonido, que ese sonido se va a propagar como una onda. Y a la vez, cuando yo lo agito la cuerda, va a comenzar a vibrar provocando ondas acústicas. También viene lo que son las ondas sonoras, que son, por ejemplo, ahorita lo que ustedes me están escuchando, es porque yo estoy transmitiendo con mi voz una onda, a la vez que lo está recibiendo el micrófono, y ustedes como receptores lo están recibiendo lo que estoy transmitiendo. Y es un fenómeno también físico, que lo van a ver en Física 2, la parte del sonido. También bien lo que es la parte de la electricidad. ¿Qué estudia la parte de la electricidad? Los electrones, los protones, el movimiento del flujo del electrón, en el cual hace la interacción para generar energía. Por ejemplo, mucha de las transformaciones de energía depende de un concepto básico, que es el principio de conservación de la energía. ¿Qué me dice el principio de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Cuando lleguen ya a la parte de más arriba de las materias que ustedes van a llevar, por ejemplo, lo que son electromecánicos, mecánicos, industriales, van a trabajar en centrales de transformación de energía. Por ejemplo, puede ser una central hidroeléctrica, termoeléctrica, de ciclo combinado, de vapor, y lo que hacen es transformar
El trabajo de flujo es un trabajo mecánico y ese trabajo mecánico que se inyecta a un generador eléctrico lo distribuye como energía eléctrica. Lo que hizo fue transformar de una energía de flujo a una energía mecánica y esa energía mecánica en una energía eléctrica. No se perdió la energía, solamente se transformó en otro tipo de energía. Y ahí entra mucho lo que es el campo eléctrico, el movimiento de las partículas, la carga eléctrica, los fenómenos relacionados con todo lo que es la carga eléctrica, el voltaje, la corriente. Ahí van a ver esto en física 3, la parte de la electricidad, del comportamiento de la carga eléctrica. También ven la parte de la óptica, que estudia la interacción de la luz con la materia. Por ejemplo, el reflejo, por qué es que podemos ver nosotros en el día y por qué no vemos en la noche. Los efectos de también las ondas ópticas que se dan, lo que podemos percibir con la vista, ¿no? Esto también entra en la parte de la interacción, que lo van a ver en física 3, si no me equivoco, la parte de la óptica. Y el magnetismo es la parte de un ejemplo del campo magnético, todos los fenómenos relacionados con el imán. ¿Conocen el imán, cierto? Cuando hablamos del imán, ¿ustedes para qué utilizan un imán? Para atraer el metal. Bien. Lo que hace es que el imán siempre lo que va a hacer es atraerlo, ¿no? Por su magnetismo que tiene. Atrae los metales debido a las cargas de campo magnético que generan. Ustedes pueden hacer lo mismo con un solenoide, que ustedes agarren una espira, lo envuelvan al clavo y le pongan una pila, van a ver que va a ser el funcionamiento de un imán, por el campo magnético que va a circular por la espira. Y eso van a verlo en física 3, la parte de campo magnético. Y la física moderna es sobre el desarrollo que alcanzaba del siglo XX. La física cuántica, que ustedes van a ver, la relatividad, ya la parte más avanzada de la física, ya en pequeñas magnitudes, más microscópicas. ¿Hasta acá se ha entendido o hay alguna duda? ¿Se entiende? Si hay dudas, pregunten, no tengan pena. Bien. Bien, ya habíamos visto la parte que estudia la física, los fenómenos. Ya vimos lo que son los tipos o clases de fenómenos que hay. Ya vimos la parte de la física mecánica, en qué se desenvuelve. Pero algo que ustedes van a ver son las magnitudes físicas. ¿A qué llamamos nosotros magnitudes físicas? A todo aquello que se puede expresar cuantitativamente, dicho de otras palabras, susceptible a ser medido. Son todo aquello que nosotros podemos medir. Cuando nosotros hablamos de una magnitud física, es una medida, un valor que yo voy a poder determinar. ¿Para qué sirve la magnitud de física? Sirven para traducir el número de los resultados de las observaciones, así en el lenguaje que se utiliza en la física será claro, preciso y terminante o determinante. ¿Qué quiere decir? Es para tener una medida exacta, ¿no? Exactitud, precisión y lo que es la parte determinada de una magnitud. Y se clasifican en las siguientes magnitudes. Puede ser por su origen, por su naturaleza. Son estas dos clases que vamos a ver. Por su origen, pueden ser magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas o magnitudes suplementarias. Pocas la conocen esta magnitud. Mayormente se toman estas dos.
Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Cuando hablamos de magnitudes fundamentales, son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. En la mecánica, 3 magnitudes fundamentales son suficientes: la longitud, la masa y el tiempo, que lo tenemos aquí. Pero existen también estas otras magnitudes fundamentales, que es la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cuando hablan de la cantidad de sustancia, ¿en qué se mide? ¿Cómo miden la cantidad de sustancia? ¿Cuál es su unidad? ¿Recuerdan o no recuerdan? La parte de química. Por ejemplo, ¿Átomo? ¿cuál? Ya, lo voy a decir un poquito más. Cuando hablamos de la magnitud de la longitud, me está diciendo la distancia. ¿Cómo yo mido una distancia? ¿Con qué medida? Metros, ¿no? O centímetros, ¿no? Medida de longitud siempre va a ser metros o centímetros, o milímetros. Y si es el sistema inglés, puede ser que sea en pie. La masa, ¿en qué lo mido? Kilogramos. Gramos. En gramos o en kilogramos, en el sistema internacional. Y en el sistema inglés, Libra. libras masa. Muy bien. El tiempo, ¿cómo lo mide el tiempo? Hora. Oh, Minuto. segundos, ¿no? El tiempo en segundos, minutos o horas. Pero siempre la unidad fundamental es el segundo. ¿Será que existe tiempos negativos? ¿Existe o no existe tiempos negativos? No. No. Fíjense si es que tienen esos relojes que dan vuelta. ¿Será que cambia el sentido de giro? No, avanza sobre un solo sentido. Solamente son valores positivos. No hay tiempo negativo. No puedo volver el tiempo para atrás. Cuando hablamos de la intensidad de corriente, hablamos del ampere. La temperatura, grados centígrados, grados Kelvin, que es la medida en sistema internacional de la escala absoluta. La intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, que es el mol. Ustedes van a medir la cantidad de sustancia en mol. Magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que es la mezcla de más de una magnitud fundamental. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la superficie, la densidad, la presión, la potencia, etc. Todas aquellas que están acá son magnitudes derivadas. ¿Por qué? Aquí es igual la velocidad. ¿Cómo mido yo la velocidad? ¿Cuáles son las unidades para medir velocidad? Longitud y tiempo. Longitud sobre tiempo. Entonces la velocidad es longitud sobre tiempo. Y yo sé que la longitud va a estar en metros y el tiempo en segundos. Entonces estoy tomando dos magnitudes fundamentales, la longitud y el tiempo. Entonces compone más de una magnitud fundamental. La aceleración, ¿cuál es su magnitud? ¿De qué se compone esa magnitud de la aceleración? ¿Cómo determino una aceleración? ¿Cómo sé que un cuerpo está acelerando?
Cuando tomo en cuenta la aceleración, sus magnitudes fundamentales son longitud sobre el tiempo al cuadrado, que quiere decir metros sobre segundos cuadrados, ya sea la aceleración o la gravedad, que también uno es la aceleración lineal y el otro es la parte de la aceleración gravitacional. Y en este caso sería metros sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, aquí habla de la superficie, que es el área, y el área de un cuadrado es base por altura, que sería longitud por longitud. Entonces estoy tomando dos veces la misma magnitud fundamental multiplicada. Entonces voy a tener lo que es el área de superficie. Entonces sería metro por metro, metros cuadrados. Ahí está. ¿Y cuáles son las magnitudes suplementarias? Son dos. Realmente no son magnitudes fundamentales ni derivadas, sin embargo, se considera como magnitudes fundamentales. Son los ángulos planos y los ángulos sólidos. Que esto muy poco se ve, ¿no? O poco se utiliza. Estos serían según por su origen las magnitudes. Según por su naturaleza, pueden ser magnitudes escalares o vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son aquellas magnitudes que están permanentemente determinadas con un solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, masa y tiempo. Magnitudes escalares es un valor numérico o